Hola, si alguno de los grupos ya tienen lista su presentación de su proyecto final, pueden empezar a vender. Alejandro, Eh, y ¿cómo está? ¿cómo está? Yo no lo tengo filmado, pero ya está listo. Defiéndalo una vez. Ya, me da un minuto, por favor. Después lo sube, tal como está. No, ya lo subí. Falta defenderlo. Está bueno, está buenísimo. Voy a dar compartir ahora. Sí. Enseguida lo presento, a ver. ¿Se logra ver? Sí, está bien. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches, ingeniero. Primeramente, en sí, esto es un proyecto que hice, más que todo basándome en proyectos de varias personas, ¿no? Tengo una recopilación de varios proyectos que se encuentran en internet que los usé como una base para ver un cálculo de pérdidas que se dan en los distintos tipos de tubería. Ya, Bueno, eso es la introducción en sí. En la recopilación, más que todo, usaron de diferentes diámetros la tubería, tanto de 1 pulgada como de 3/4. La justificación, el porqué de este proyecto es para encontrar alguna forma de solucionar o mínimamente poder aliviar un poco las pérdidas de fluido y poder crear una constancia y conocimiento para que podamos tomar en cuenta la mejor alternativa requerida en la gran diversidad de ocasiones que se pueden dar, así como sea por temas de gravedad, por temas de una bomba muy débil o muy potente, por los distintos tipos de flujo, ¿no? Más que todo. Entre los objetivos, el objetivo general, ampliar los conocimientos con los que ya contamos respecto al tema para poder así tomar en cuenta recomendaciones y ejecutar diversidad de acciones requeridas al momento de conocer las pérdidas dadas y tomar en cuenta las preocupaciones también que tendremos. Los objetivos específicos, comparar las pérdidas experimentales con las pérdidas empíricas, comparar experimentalmente las pérdidas de carga entre dos accesorios para diferentes diámetros de tubería. Además, ver si las pérdidas por fricción son más grandes que las pérdidas por accesorio. Determinar la variación de la pérdida de carga con el caudal. Un segundo, voy a conectar mi cargador, que si no se me apaga la computadora. El siguiente, determinar las líneas de altura piezométrica a lo largo de la tubería, ya que se están usando dos piezómetros, uno al inicio y el otro al final de cada... En la mayoría de estos informes que encontré, se usan piezómetros para poder tener un margen de medida, ¿no? Un patrón, correcto. Y lo usan al inicio de un accesorio y al final es el mismo. Determinar la pérdida de energía por accesorios como codos, válvulas, reducciones. Determinar si el ángulo de abertura de la válvula afecta a las pérdidas de energía. Conocer métodos prácticos para determinar las pérdidas de carga. Bueno, aquí hay una tabla, la tabla 1.1. Tenemos la materia y tenemos la K, la constante.
El fierro forjado, tubos muy lisos, sin costura, vidrio, cobre, acero nuevo, con superficie pintada, plástico, etc. 1,5 por 10 a la menos 6, fierro forjado, 4,5 por 10 a la menos 5, acero rolado nuevo, 5 por 10 a la menos 5, acero laminado nuevo, 4 por 10 a la menos 5 a 10 a la menos 4. Puede variar en ese rango. Fierro fundido nuevo, 2,5 por 10 a la menos 4. Fierro galvanizado, 1,5 por 10 a la menos 4. Y bueno, eh, aquí sigue la tabla, ¿no? Para no hacerlo más largo de lo debido. Aquí está, como dice, los valores anteriores se refieren a conductos nuevos o usados. Según el caso, por su propia naturaleza, son valores aproximados. Su determinación se ha hecho por métodos indirectos. En las tuberías es importante la influencia de las uniones o empalmes. En concreto, el acabado puede ser de naturaleza muy variada y a veces ocurren valores mayores o menores a los presentados en esta tabla. Es decir, que estos empalmes, según la calidad que tengan al momento de hacerlo, puede variar mucho si es que hay una pérdida mayor o la misma pérdida, una constante. Tenemos también la ecuación de Darcy, considerando el flujo de un cilindro de longitud L. Las fuerzas que actúan son la diferencia de presión, de fricción y el peso del fluido. Entre fuerzas debe haber el equilibrio. Esta viene a ser la fórmula. Aquí se me movió. Sí. A es la sección transversal, es decir, el área que lleva. P es el perímetro. Y no recuerdo cómo se llama esta letra. El corte medio sobre el contorno, como dice aquí. Considerando el flujo turbulento, se toma en cuenta esta ecuación, estas dos. Una fórmula empírica para la relación entre velocidad media, coeficiente de Chesi, y la R, que es el radio hidráulico, y S. Aquí tenemos ya una fórmula donde tomamos los dos perímetros. L por seno de... Pucha, me olvidé cómo se llamaba. Para disculpar, estoy medio chipado ahorita. Pero bueno, en sí todo el informe está bien estructurado. Lo tengo bien indicado en cada parte por si gusta también pasarle algún grupo o algo. También tenemos aquí la F como consciente de Darcy. La relación entre 8G y el cuadro de C. Bueno, se conoce también con el nombre de Darcy o Weisbach. En algunos textos el coeficiente de Darcy se designa con la letra, no sé cuál vendría a ser esta de aquí, no conozco bien el alfabeto griego, perdón. La ecuación de Darcy en esencia es igual a la de Chesi. Esto puede demostrarse utilizando conceptos hasta ahora puestos y simplemente en transformaciones algebraicas. Por ejemplo, aquí ya, esta es la ecuación original. Lo que aquí viene a ver es el reemplazo. Y si reemplazamos la ecuación 1.2, el obtenido para la T, lo denominaré por ahora, tenemos esta de aquí. Aquí tenemos una relación lineal entre el factor, el coeficiente y fricción de Reynolds para el régimen de flujo laminar. Más que todo,
número de Reynolds se refiere según ¿cómo se llama? Según al diámetro, ¿no? Aquí tenemos el significado del cociente de Darcy en tuberías circulares, que la rugosidad absoluta depende de la calidad de pared expresada por altura medida en las irregularidades de la superficie, la variación de altura con respecto a la media, la forma de irregularidades de contorno y separación entre irregularidades adyacentes. Estas son las principales 4 cosas que hay que tomar en cuenta al momento de aplicar esta fórmula. Como dice aquí también, si bien es cierto que el flujo es turbulento, en el caso más general, la función tanto del número de Reynolds como la velocidad relativa también es lo que puede ser función de uno solo de ellos. Aquí tenemos también la fórmula dada según Blasius, ¿no? Que estudió experimentalmente el comportamiento de las tuberías lisas, estableciendo que la relación lineal entre el factor cero del coeficiente de fricción y Reynolds para el régimen de flujo de tipo turbulento en tuberías hidráulicamente lisas para el intervalo de Reynolds mencionado a continuación. Cualitativamente nos da esta fórmula de acá. Luego en la ecuación de Blasius está válida para números de Reynolds referidos al diámetro, menores que 105 pero mayores que 3 por 10 a la 3. A la menos 3 en realidad aquí. Si no estoy. Aquí está, por ejemplo. Aquí es por 10 a la 5, sino que tuve un problema al momento de hacer esto. Cuantitativamente sabemos que Reynolds, Reynolds mayor va a igual a 23 por esta de aquí. La ecuación de la velocidad media de una tubería en contorno hidráulicamente lisa, debe ser esta de aquí. Luego, si estoy teniendo el valor de esta letra, podemos obtener estos datos. Aquí una pequeña nota que lo tomé en cuenta, más que todo, esta de uno de los informes que me llamó bastante la atención, ¿verdad? Y es más que todo relevante de la magnitud de dimensiones de velocidad de Porter y Willard, midiendo estos dos factores. Bueno, en la que el número de Reynolds está referido al diámetro y da prácticamente el mismo resultado de la ecuación 1.15 para números de Reynolds comprendidos entre 105 y 10 elevado a la 5 y elevado a la 7. Se puede citar también la fórmula de Konakov, que da el valor F en el flujo turbulento, que viene a ser esta aquí, que es aplicable para números de Reynolds mayores que 2.300 y hasta de varios millones con respecto al diámetro. Comparando con, por ejemplo, las expresiones 1.5 y 1.9, se observa que el flujo laminar viene a ser la 1.5 y 1.9. Esta aquí es la 1.9. Perdón, esta aquí la 1.9 y aquí tengo la 1.5. Y 1.15 usando el papel logarítmico. Obviamente la primera ecuación corresponderá en una línea recta. Este gráfico muestra la relación completa de coeficiente f de Darcy y el número de Reynolds
para tuberías lisas. Y aquí tenemos ya este gráfico aquí que nos va demostrando de qué punto viene a ser un flujo turbulento y un flujo laminar. Todo este gráfico es según el coeficiente de Darcy, por si acaso, en las tuberías lisas. También tenemos las tuberías hidráulicas rugosas, transición según gráfico de Nyquist. Esta viene a ser su ecuación de la velocidad media en tuberías de contorno. Y podemos darnos cuenta que en las tuberías rugosas no puede desarrollarse una subcapa laminar. El valor de la velocidad y el coeficiente de Darcy dependen exclusivamente de la rugosidad relativa. El valor de F se obtiene analíticamente de acuerdo al desarrollo siguiente. Según estas ecuaciones, ajustando el coeficiente de acuerdo a los resultados experimentados por Nyquist, tomamos en cuenta la relación del factor o coeficiente de fricción y la rugosidad relativa para el régimen de flujo tipo turbulento en tuberías hidráulicamente rugosas, pero tener en cuenta lo que sabemos cuantitativamente y se indica a continuación. Aquí tenemos algo para resaltar, por ejemplo. Se puede observar pues que ahora F, la función exclusiva de la rugosidad relativa, es independiente del número de Reynolds. También, si quisiéramos hacer un gráfico similar o compatible con la figura 1.4, tendríamos que considerar una familia de rectas paralelas al eje horizontal para cada valor de constante D se obtiene el F o D barra K según el gráfico. Aquí tenemos el D dividido K, donde cruzarían todas las horizontales, como dice previamente. Estos son los coeficientes de Darcy dados según las tuberías rugosas. Como hemos visto, lo de Nyquist se estudió experimentalmente el comportamiento de las tuberías lisas y rugosas, introduciendo algunos ligeros ajustes en los coeficientes de las expresiones analíticas, pero también estudió experimentalmente la fase que corresponde a la transición entre las paredes lisas y rugosas. Aquí tenemos también cómo son las paredes lisas y rugosas. Esta es dada con una rugosidad artificial con la F de 0,063, 0,050 y así sucesivamente va descendiendo al mismo tiempo que este número va incrementando y este de aquí también va descendiendo. El D dividido K va descendiendo de 30, 61, 2, 120, 252, 504 y 1014. Analizando el gráfico de Nyquist se encuentra lo siguiente. En el régimen laminar, llamémoslo de Reynolds, es menor o igual a 2300. La rugosidad de las paredes no tiene ninguna influencia sobre la resistencia. Una tubería con valor determinado de la rugosidad relativa se comporta hidráulicamente lisa hasta un valor correspondiente al número de Reynolds. Se puede observar en el gráfico que a medida que la tubería es relativamente más lisa, se requiere un número de Reynolds mayor para que la tubería sea parte de la curva que corresponde a la tubería lisa. Al aumentar el número de Reynolds y o la rugosidad, aparece una zona que en el coeficiente F es función tanto del número de Reynolds como la rugosidad relativa. En la transición, para poder valores altos, el número de Reynolds, el coeficiente F es función exclusiva de la rugosidad relativa. La transición entre contornos hidráulicos lisos y rugosos es según la fórmula de Colebrook-White. Esto, como dice aquí, depende también de las características de escurrimiento, dadas también por el índice de viscosidad, ¿no? La relación entre el tamaño de la rugosidad y el espesor y la subcapa laminar que podría desarrollarse
En el gráfico de Nicolas, la figura 1.6, se ve claramente que las tuberías más lisas requieren un número de Reynolds mayor, aparte de la ecuación general de las tuberías lisas. Podríamos, pues, decir que las tuberías dejan comportarse lisas para el mismo valor que la relación de K dividido 6. Aquí tenemos para las tuberías rugosas, aquí tenemos para las tuberías lisas la fórmula de la ecuación. Combinando ambas expresiones que se obtiene según la ecuación de Goldberg-White, nos da esta ecuación que vendría a ser la más completa, por decirlo así. Es la relación entre el factor o el coeficiente de fricción, la rugosidad relativa y el Reynolds para el régimen de flujo de tipo turbulento en las tuberías hidráulicas semirrugosas, además de tener en cuenta lo que sabemos cuantitativamente y se indica a continuación. Sabemos que esto de aquí ya nos da. El diagrama de Moody es la representación gráfica para la escala doblemente logarítmica del factor de fricción y el número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería diagramada hecho por Lewis, Ferri, Moody. En la ecuación de Darcy-Weisbach aparece un término F que representa el factor de fricción de Darcy, conocido también como el coeficiente de fricción. El cálculo de este coeficiente no es inmediato y no existe una única fórmula para calcularlo en todas las situaciones posibles. En el caso del flujo laminar, del factor de fricción depende únicamente del número de Reynolds. Para el flujo turbulento, el factor de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa de la tubería. Por eso, en este caso, se representa mediante una familia de curvas. Aquí nos está indicando que si es un flujo laminar, el factor de, ¿cómo se llama? El factor de fricción únicamente sería afectado por el número de Reynolds. Pero cuando estamos con un flujo turbulento, el factor de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad. Es decir, que en un caso de un flujo turbulento, ya la rugosidad sí tendría afección sobre, bueno, sobre este caso, valga la redundancia. Aquí tenemos el diagrama de Moody, según los factores de fricción. Aquí tenemos la relatividad de las cañerías de rugosidad y el número de Reynolds, como aumentando. Tenemos aquí según la diversidad de materiales. Y vemos, por ejemplo, la turbulencia, la región de transición y el flujo laminar. La línea de gradiente hidráulica y la línea de energía. La línea de que resulta un nivel de elevación de la que sube el fluido en una serie de piezómetros instalados a lo largo de una tubería se denomina línea de gradiente hidráulica o línea piezométrica. Si en cada sección se adiciona la cota piezométrica, el valor correspondiente a la energía y la velocidad se obtendrá la línea de energía. El movimiento uniforme de la línea de energía y la línea piezométrica son paralelas. La línea de gradiente indica por medio de su altura sobre el eje de la tubería la presión en cualquier punto de ella. En una tubería o tuberías igualmente rugosidad, diámetro y cuanto mayor sea pendiente o la inclinación de la línea de gradiente, tanto mayor será la velocidad del fluido. La línea de gradiente hidráulica indica por su descenso vertical la energía perdida entre dos secciones por el movimiento uniforme. Como plano de referencia a la base, tenemos una altura Z2 en la caída y Z1 en la subida. Tenemos aquí la representación de la línea piezométrica y de energía. La línea de energía se desciende en dirección del escurrimiento salvo se coloca una bomba.
La línea de gradiente hidráulica no siempre desciende en dirección del escurrimiento. La línea de energía y la de gradiente hidráulica coinciden con la superficie libre en un líquido en reposo. Tal sería en el caso de un estanque. Se ha designado como sumatoria F1 menos 2 a la suma de todas las pérdidas de carga Alejandro, de energía. Dígame, ingeniero. vamos a las preguntas, Ya. ¿ya? Porque veo de que es amplio este trabajo que has hecho. Sí, la verdad que fue una recompilación bastante larga. Toda la semana he estado con por lo menos unos 18 documentos que he ido recopilando de a poco. Sí, he visto que para muchas cosas que ni yo no tengo eso. Pero de todas maneras, nos vamos a lo siguiente. Veo de que has entrado más que todas las pérdidas por fricción, afrontar la Sí, ecuación de Darcy y otras ecuaciones. sí, en la más abajo tengo ya las pérdidas por accesorios, igual. Aquí tengo, como le decía, las pérdidas de cargas locales, que vienen a ser las pérdidas por accesorios, ¿no? Según bordes Sí, agudos. ahí cada autor presenta su respectiva tabla, cuadro. Cada libro tiene su Pero particularidad al respecto. tiene su manera de aplicarlo y explicarlo, ¿no? Claro, va a diferir de un libro a otro. Mi pregunta, voy a hacer dos preguntas. ¿Qué pasa si el número Leno se incrementa? ¿Y qué ocurre con el factor de fricción? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa si el número de reinos aumenta? ¿Y qué pasa? O sea, si el número de reinos aumenta, ¿qué pasa con el número de fricción, me dice usted? ¿Qué pasa con el factor de fricción? El factor de ¿Aumenta o fricción. disminuye? Bueno, al momento de que tenemos un número de reinos alto, ya podemos decir que es un flujo turbulento. Por ende, sí es considerable ya el factor de fricción. Entonces, este factor, bueno, es según el material más que todo, ¿no? Pero Ya, mientras más alto sea el si número, vos, sí es más considerable el factor de si vos, fricción, se aumenta. si vos ves el diagrama de Moody, el factor de fricción disminuye mientras el número de reinos se incrementa. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Y eso es algo que se debe considerar. A tu criterio, ¿qué es el factor de fricción? El factor que va teniendo de, ¿cómo se llama? Según el roce que va teniendo el agua dentro de la cañería. Pero hay algo más importante. Tenemos rugosidades que son diferentes, Claro, la rugosidad que va dependiendo del teniendo material. cierta cantidad de agua. Ya, entonces ahí el factor de fricción depende de la cañería con su respectiva rugosidad. ¿Listo? Correcto. Listo, Alejandro. 80. Lo tenía. Súbalo. Gracias. Ya está arriba en la plataforma. Ya. Bueno, otro grupo. Otro grupo. Buenas. Otro grupo, porfa. A compartir pantalla. Joven. Ingeniero, buenas noches.
Buenas noches, Fabiano. Ahorita comparto. De un beso. ¿Se puede ver, ingeniero? Perdón, perdón. Ingeniero, disculpe, hay unos compañeros que no pueden ingresar a la clase. Pucha, que se dio estos pelados. Che. Ya voy. Ujú. Bueno, se va a cortar el tiempo. Si se corta, volvemos a ingresar. No le peguen, che, a la guagua. Está enferma, Alicia, por eso llora. Ay, perdón. Disculpe. Hay que cuidarla entonces. ¿Ya? Disculpen. Sí, Alicia, no se preocupe. Bueno. Métanle, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo 3. Nosotros estamos conformados por Juan Carlos Bedoya, Fabiano Quiroga, Luis Francisco Justiniano, Fabián Andrés Vaca, Luis Fernando Virreira y Lourdes Liliana. Yo voy a comenzar dando la introducción.
El- este presente trabajo comprende los diferentes tipos de sistema de línea de tubería en serie, donde se trata un flujo de tuberías y tubos, que es la velocidad del flujo de fluidos, la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Blasius, donde el factor de fricción viene dando solo como funciona del número de Reynolds. Y la ecuación general de la energía, el número de Reynolds para determinar el tipo de fluido en el sistema dado. Por ejemplo, en las plantas químicas, los fluidos son transportados de un equipo a otro mediante conexiones que reciben el nombre de tuberías. Estas tuberías son muy importantes para el buen funcionamiento de todos los equipos presentes, ya que si una de ellas fallara, el proceso dejaría de ser continuo y se plantearían distintos problemas de funcionamiento, aún teniendo las medidas de seguridad y control para evitar posibles riesgos. Esto más que todo, ingeniero, si se tiene algún residuo, alguna fuga, entonces, de acuerdo a la fuga que tenga, al diámetro de la fuga, puede tener, pueden ser litros por minuto o litros por segundo, ¿no? Que se perdería bastante material, ¿no? Que se elabora, ¿no? En la fábrica. Aún teniendo las mesuras, ¿no? Para el buen diseño de las tuberías hay distintos parámetros que se tienen que tener en cuenta. Los más representativos son el diámetro nominal, el caudal, el tipo de fluido que circula por la tubería, presiones y temperaturas de diseño y operación, material de construcción y por último el aislamiento y espesor siempre y cuando sea necesario, de acuerdo al fluido que se va a transportar, ¿no? Ya, compañero. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ya. A ver, ya. Yo le voy a hablar acerca del marco teórico, bueno, un poquito, ¿no? Del sistema de tuberías en serie. En sí, el proyecto es el sistema de tuberías en serie 3. Y el sistema de tuberías en serie. Un sistema de tuberías en serie está formado por un conjunto de tuberías que están conectadas a continuación de otras y que conducen el mismo caudal. Las tuberías pueden o no tener una sección transversal. Para un sistema general de N tuberías en serie, lo que se hace es el verificar el sistema caudal el mismo, que el sistema caudal sea el mismo en todas las tuberías, ¿ya? La pérdida de cada carga total en todo el sistema es igual a la suma de las pérdidas de la carga de cada una de las tuberías. Se entiende por pérdida de carga primaria a la energía necesaria que se debe aplicar en la tubería para vencer lo que es la fricción de las paredes internas. También lo que se entiende por pérdida de carga secundaria o pérdida de carga local a la pérdida de carga producida en algún accesorio que interrumpe la tubería. Los accesorios pueden ser cuplas, niples, codos, llaves o válvulas. ¿Puedes bajar un poquito, Fabiana, por favor? Como pueden ver ahí, hay un dibujo del sistema de tuberías en serie 3. Esto sería todo. Ahora va a continuar mi compañero. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Siguiendo con la exposición, voy a explicar acerca del sistema